Buenas noches para todos. Qué dicha y qué privilegio es tener estos tiempos de estudio de la palabra, de compartir unos a otros, como decía Pablo, afirmarnos y confirmarnos unos a otros. Y este ha sido uno de los propósitos, ¿no? En medio de estos estudios, que todos participemos, que todos aportemos de lo que Dios ha y de la revelación y el entendimiento que Dios ha traído a cada uno. Y sumando todo esto, somos ¿qué? Afirmados y confirmados mutuamente. Hoy nos corresponde o vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Romanos. Y como veníamos mirando, Pablo hace denotar en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuál es la condición del hombre, a condición de pecado. Y en el versículo 17 del capítulo 2 hasta el 27, Pablo le dice a los judíos que pues de qué sirve tener la circuncisión si no aplicamos la ley, y de qué sirve tener la incircuncisión si aplicamos la ley. Es decir, no se está completo. Necesitamos y se necesita realmente una justificación y la obra de Cristo para ser completamente reconciliados con el Padre. Porque nada externo ni nada del hombre hará que venga esa reconciliación con Dios y esa justificación delante de Él. Solamente una obra, y fue la obra de la cruz y el verdadero sacrificio completo en definitivo que puede reconciliar al hombre con Dios. Porque como hemos visto desde Adán, ¿qué pasó? El hombre, dice, fue separado, fue sacado del Edén. Y ese Edén sabemos todos que no es algo físico. Ese Edén significa ambiente, significa puerta abierta. Y de allí fue separado el hombre, de ese ambiente, de esa comunión con el Padre. De allí se perdió el propósito que el Padre tenía con el hombre, de que ese reino se estableciera aquí en la tierra a través de nosotros, sus hijos. Entonces, volviendo allí, Pablo le dice a los judíos, o nos habla a través de este libro de los Romanos en el versículo 29, que realmente la circuncisión que Dios quiere es la circuncisión del corazón, sino que pues no es judío el que lo es externamente, dice el versículo 28, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces esa circuncisión en el corazón y ¿qué? En espíritu y no en letra. Habla de algo que viene de adentro hacia afuera. Algo que no es un conocimiento, no es letra, no es algo externo, sino que realmente debe haber una ¿qué? Transformación en el interior del hombre. Los judíos, de alguna forma, ellos se sentían orgullosos por la circuncisión externa que ellos hacían, y pensaban que por hacer eso y cumplir esa ley y esos ritos, entonces pues ya su condición delante de Dios era perfecta, y por todo el cumplimiento de las leyes, los ritos, entonces ellos ya eran perfectos, y pensaban que a quien se juzgaría sería a los gentiles, a los que no practicaban esa circuncisión. Pero Pablo empieza poco a poco a afirmar y a confirmar que no es esto externo, sino que es la obra del Espíritu en el corazón, siendo transformado y mostrándose una vida que no sencillamente es de conocimiento, sino de manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. Entonces Pablo ya en el versículo
1 del capítulo 3 dice y confronta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Vamos a mirar el versículo 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Y dice, sí, mucho, porque realmente Dios escogió a ese pueblo. Y de allí vamos a mirar Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Como Pablo dice, habla sobre la elección de Israel y dice en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces sí tenía mucho el ser judío, porque a ellos dice se les entregó ¿qué? La palabra, y de allí viene, dice, vienen los patriarcas, de los cuales según la carne viene Cristo, en ellos fueron las promesas, ¿cierto? En ellos vino la promulgación de la ley, y todo esto fue entregado desde allí a los judíos. Entonces, ser judío tenía mucho, y así como se les había dado mucho, todas estas verdades a través de los profetas, pues también se demandaba de ellos mucha responsabilidad. Cuanto más dice de qué ventaja tiene. Una ventaja es algo que se nos da, ¿no? Que nos lleva como el que va en una carrera, ¿no? El que tiene ventaja puede avanzar unos metros más del que está atrás. Y asimismo, de todas formas, los judíos tenían una ventaja. De allí venía, de allí venía Cristo, de ese linaje de David. Pero la segunda pregunta dice, ¿o de qué aprovechan la circuncisión? Y ahí es donde empieza Pablo a romper, ¿no? Esquemas y también traer luz desde allí a los judíos de que definitivamente la circuncisión, y como habíamos visto en el capítulo 2, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión no es nada. Se necesita ¿de qué? De una transformación del corazón. Esto no se trata de algo humano, esto no se trata de las obras, sino se trata de que definitivamente el hombre necesita ser justificado, reconciliado con el Padre. Así es que, ¿de qué la circuncisión? Dice, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la prevé, ¿qué provecho hay en ella? Si la circuncisión misma no provee justificación delante del Padre, porque la condición del hombre es de pecado, no hay quien lo justifique, ni tampoco prevé, ¿no? Tampoco dice, no, si haces esto entonces serás justificado, no. Así es que esa circuncisión, Pablo una y otra vez dice, de nada sirve. Cualquier rito que hagamos no provee para la salvación. Dios dirige al mundo es hacia la cruz. Allí Pablo sentando poco a poco verdades de que esto no se trata del hombre, se trata de qué? De su juicio, de su propósito, y de que el hombre sea sacado de esa condición de pecado, de juicio y de condenación, para cumplir el propósito de Dios. Y seguidamente Pablo entonces dice, como allí está afirmando que de nada sirve circuncisión ni incircuncisión, y como nos habla en el capítulo 2 que los judíos decían no roben, pero ellas eran los primeros que robaban, entonces era hacer ver que por causa de esto,
de que el hombre no puede cumplir por completo la ley, dice en el versículo 10, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. La fidelidad de Dios nunca jamás se trata de alguien la puede detener, ¿no? Sus propósitos no dependen de nuestra fidelidad y gracias a Dios que se trata de Él, de su fidelidad, no de nuestra fidelidad. Y Pablo le dice una y otra vez, no es por lo que ustedes hagan, no es porque el pueblo judío hiciera o no hiciera, es porque por la fidelidad de Dios, por la fidelidad a su propósito, por la fidelidad a Él mismo, por lo que Él ya ha determinado. En Isaías dice, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. No hay quien estorbe el propósito de Dios. Y una y otra vez le damos gracias a Dios, porque no se trata por la obra del hombre, pues ¿qué podríamos hacer nosotros en una condición como tal? Se trata de la obra perfecta y de misericordia de Dios en nosotros y de que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a lo que ha dicho. Si es que Pablo afirma, otra vez digo, que es por la fidelidad de Dios, que no es por las obras nuestras. En el versículo 5 dice, y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Allí comienza Pablo a dar como esas pinceladas de alguna forma de hacer ver que a través de nuestra injusticia, que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Porque esa justicia de Dios es ¿quién? Cristo. Y Pablo hace ver que definitivamente quería hacer ver que la salvación era por gracia y debe haber un juicio, pero desde la justicia de Dios. Y esa justicia es Cristo, quien nos hace ver justos. Nos absuelve de toda condenación delante del Padre por medio de la obra de la cruz, quien llevó todas nuestras iniquidades. Allí está mostrando que gracia, ¿cierto? Porque si por nuestras injusticias, dice, hace resaltar la justicia de Dios. Porque si no hubiésemos pecado, ¿cómo no hubiese la obra de Cristo? Siempre nos preguntamos por qué Dios permitió que el hombre pecara. Y allí es una razón. Si no hubiésemos pecado, no vendría y no hubiese sido manifestada esa obra de justicia, la obra de Cristo. Entonces, esa injusticia, esa condición del hombre, lo único que hace ver es gracia, que el hombre necesita ser justificado, que a pesar de que se peca, que a pesar de esa condición, necesita ser redimido y puesto y vuelto a ese ambiente de Dios, vuelto a ese propósito de Dios, vuelto a esa gracia y favor.
allí esa condición del hombre solo muestra que la justicia de Dios es necesaria, que sin esa justicia el hombre queda condenado y en juicio. Y al final termina diciendo ahí en el versículo 8, hagamos males para que vengan bienes. No, en ninguna manera. Tampoco se trata de eso, pero es ver soberanía de Dios, que Dios tenía preparado de antemano, como dice, fuimos escogidos aún desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía preparado de antemano su propósito para el hombre, para ser vuelto y vivir en el cumplimiento, ¿no? De traer eso eterno, de traer ese ambiente del reino, del cielo, aquí en la tierra. Porque tú y yo somos llamados a eso, a traer el ambiente del reino, a traer esa vida del reino aquí en la tierra. Pero no podríamos hacerlo sin la obra de Cristo, sin la obra de su justicia para cada uno de nosotros. Y Pablo empieza, vuelvo y digo, a dar esos pincelazos, ¿no? A hacer ver que mi injusticia, entonces es necesaria para ver la justicia de Dios. Pues sí, para ver a ese Cristo y a través de la obra poder ser ¿qué? Justificados. Seguimos entonces allí en el versículo 9 al 19 y una y otra vez dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. Los judíos pensaban que el juicio vendría pues para los gentiles y ellos se libraban y se guardaban en la ley de Moisés y en todos sus ritos y sus obras y creían que allí pues no serían juzgados. Pero Pablo afirma que no hay ni judío ni gentil, que todos hemos ¿qué? Pecado. Y en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se cita esto, que no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí no es rico, pobre, aquí no se trata de religioso, no religioso, nada. Aquí no hay distinción. Todos hemos ¿qué? Pecado, no hay ni aún uno. Y en el 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y como no hay ni aún uno que pueda justificarse delante de Dios, tampoco se puede por las obras de la ley. Ninguno se puede justificar por sus obras, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces afirmamos que esto no se trata del hombre, que definitivamente ahí Pablo va diciendo, esto se trata de Dios, porque ni es por la ley, ni es por las obras que hagamos, porque antes la ley lo que hacía era ver con mayor la condición del hombre, su pecado. Entonces allí hasta este versículo 20 podemos mirar el capítulo 1, el capítulo 2 y aquí capítulo 3 hasta el 20, afirmando solo Pablo y haciendo mostrar al hombre esa condición. Pero ya a partir del versículo 21, entonces trae una respuesta, trae la gran noticia, trae esa luz y esa claridad de ver
que solo a través de uno somos justificados. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice que, pero ahora, aparte de la ley, ya habíamos dicho que la ley mostraba era la condición del pecado, se ha manifestado que la justicia de Dios, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, esa justificación como tipo, sombra y figura, ¿cierto? Vista desde la ley y en los profetas y por los profetas. Y esa es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia es ¿quién? Cristo. Esa justicia es la obra de la cruz allí a través de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces miramos que esa justicia es Cristo y no hay salvación en otro, y es por fe. La justicia que Él mismo provee, que es Cristo, nuestra justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces es el hombre que empieza ya a ser solamente justificado, es a través de la fe y en Cristo, en Él solamente podemos ser justificados. Esa justicia que no se provee haciendo algo. Bajo la ley Dios quería esa justicia del hombre, bajo la gracia Dios provee justicia al hombre. Cuando se estaba en la ley, Dios quería y demandaba del hombre que esa justicia por a través de los ritos, a través de todos estos sacrificios, pero ya en la gracia es Él quien se provee de esa justicia para el hombre. Absolutamente salvos en Cristo, no hay salvación en otro y es por fe. Isaías 53, 5 al 6 nos habla de esa justicia y de esa obra de Cristo, ¿no? Isaías 53, 5 al 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces dice, en Cristo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice que, y en Él es que hemos en Él es que somos ¿qué? Justificados. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todo esa condición y todo ese pecado, lo único que nos sacó de esa gloria de Dios. Pero en Cristo ya podemos ser justificados. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra justificar dice que como término jurídico significa absolver. Y absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces ese justificar dice significa absolver
y proporcionar un juicio donde definitivamente somos absueltos y libres de toda condenación. Esa justificación nos da la libertad ya de acercarnos al Padre y de disfrutar de esa gloria. En el versículo 23, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero al ser ya justificados, ya no hay juicio, ya no hay condenación, nos absolvieron de toda culpa, somos justificados por la obra de Cristo, entonces somos reconciliados al Padre y puestos, como dice la palabra, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido puestos, hemos sido justificados. Dice, ¿y cómo fuimos justificados? Gratuitamente y por su gracia. No hay nada que pudiésemos hacer, no hay nada que tenga el costo o sea lo suficiente para ser justificados delante del Padre. Solo Él se proveyó de ese sacrificio, solo Él se proveyó de todo lo que reunía absolutamente para que pudiésemos ser justificados y reconciliados con el Padre. Fue gratuitamente y se dio por su gracia, se dio por amor, no por lo que hiciéramos, sino que Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros y nos puso en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención nos habla en Cristo Jesús, como literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo. Es decir, que esa redención fue comprada, ¿no? Allí en la cruz del Calvario. Nos fuimos comprados de nuevo por Cristo en la obra de la cruz. Entonces, siendo justificados, Él nos hizo absueltos, Él pagó el precio de una manera gratuita por su gracia y mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús. No hay otro, solamente en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quien Dios puso como propiciación. Y esa propiciación era el sacrificio, ¿no?, que se daba allí. Cuando volvemos al tabernáculo, el sacrificio que se presentaba allí por los pecados. Y dice que Dios mismo fue quien lo puso como propiciación. Es por Él, es por su obra, por su entrega, por su muerte allí en la cruz, quien se dio y se puso. ¿Para qué? Para justificarnos, para darnos vida. Dice, y pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, es decir, a todos. Por esa obra de la cruz, todos fuimos justificados, perdonados, reconciliados con el Padre. Una y otra vez se trata de quién, de Él, de su amor, de su propósito y de el dar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Todo es de Él. Él el justo, Él el que justifica. No nada del hombre. Todo de Dios, todo de esa obra y de esa justicia que es Cristo.
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús, no la fe nuestra. Algo que me pareció interesante y pues me gustaría terminar con ello, y es acerca de esto, ¿no? Al que es de la fe de Jesús. Dice que esa palabra fe viene del griego, se me olvidó esta palabrita, pistis, perdón, que viene del griego pistis. Y esa palabra en griego pistis significa también, está unido fe con fidelidad. Esa palabra pistis en griego significa fe y fidelidad. Cuando hablamos desde nuestro lenguaje español, separamos fe de fidelidad. Fe como creencia y fidelidad como acción a eso que creemos. Pero en el griego esa fe es fidelidad. Y cuando leemos allí, y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo, entonces si hablamos desde el griego, que esa palabra es fidelidad, miramos y el que justifica al que es de la fidelidad de Jesús. Entonces, afirmando esto de que es el que justifica, es el justo y es el que justifica y es de la fidelidad de Jesús. Entonces, esta justificación es a causa de esa fidelidad de Jesús al Padre, a causa de ese cumplimiento, de ese propósito del Padre. No de la fe humana, sino de esa fidelidad de Dios hacia nosotros, que como resultado nos da la fidelidad de Dios, esa fidelidad del cumplimiento de su propósito, como resultado trae que nosotros podamos ser fieles en gratitud, en amor, en entendimiento de ver lo que Él hizo allí en la cruz por causa de una reconciliación, por causa de volvernos a ese ambiente de Dios, por causa de volvernos a ese propósito. Solo esa fidelidad de Jesús debe traer un resultado en nuestras vidas, a vivir para Él, a hacer todo lo que somos y todo lo que vivimos sea por Él y para Él, por causa de su fidelidad, por causa de su amor, por causa de su entrega. Entonces, Pablo solo una y otra vez nos quiere afirmar y meternos allí en que esto se trata de Él y no de nosotros. Y concluyendo ya en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pues la ley apuntó siempre a esa obra, a esa condición del hombre, pero a esa necesidad de ser justificados y de ser reconciliados con el Padre. Solo hoy podemos darle gracias a Dios por la posición, por la fidelidad, por su gracia, por su justificación y por una vida nueva y porque nos puso en Cristo Jesús. Ya no en una condición, sino en una posición. Así es que, bueno, gracias a Dios por su obra redentora y por su obra allí en la cruz. Hoy somos libres, hoy disfrutamos de una vida nueva en Cristo. Un abrazo para todos, espero nos conectemos ahorita y unos y otros seamos confirmados. Bendición.